En esta ocasión me pasó que el cuarto día tuve una recaída fuerte. Entonces tuvieron que llevarme al quirófano otra vez. Y duré como unas 27 horas inconsciente, dormido. Y después de eso estaba muy débil y trataba de orar y no podía. Me acordé del consejo de un hermano que le pasó lo mismo, que oraba mucho por otros y que en cierto momento su enfermedad no le permitía orar. Orar requiere cierta energía de parte de uno. Entonces, ese hermano decía, cuando ya no puedo orar, puedo confiar. Y me acordé de esas palabras allí, y aunque pasé un tiempo, no sé, como unas 6 horas deprimido, no muy triste, el Señor me alentó con varios pensamientos. Entonces iba en mi mente como acumulando cosas, y es lo que me gustaría compartir en esta hora. El Señor tiene un propósito con la enfermedad, también permite una enfermedad en nosotros, una cosa que aparece de un momento para otro. Y me parece que la enfermedad es una prueba de parte de Dios para nuestra fe, pero esa prueba tiene propósito. Dios permite lo que permite en nosotros con un propósito. Entonces, pues hay varias lecciones que aprendí y que me gustaría compartir. La primera es, está en Juan 5, versículo 30. Si lo tienes, Emilio, ¿nos puedes leer, por favor? Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me dio, del Padre. No puedo hacer nada por mí mismo. Nuestro hermano nos acaba de decir, con mucha razón, creo que el hermano Emilio también, que el Señor Jesús es Dios el Hijo, tiene todo el poder. Y entonces, ¿cómo entendemos esta frase? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Impresionante. Eso habla de dependencia voluntaria, de una voluntad rendida a Dios. Él puede hacer todo. El Señor Jesús podía hacer todo, pero se somete, depende de Dios y nunca hizo nada, aún sus actos donde muestra su gran poder, nunca hizo nada independientemente de Dios, su Padre. Y claro, lo que Dios quiere con cada creyente es que seamos así, porque Dios nos conoce y sabe que nosotros somos muy llenos de ánimo, de energía para hacer las cosas nosotros mismos y sin orar. O si nos acordamos a última hora, pues oramos. O si nos acordamos cuando estamos ejecutando las cosas, pues vale, oramos. Pero lo que el Señor Jesús mostró es andar pendiente de lo que Dios quería, dependiente de Él. De tal manera que llegó a decir esto, no puedo yo hacer nada por mí mismo.
Y a los que tenemos mucho ánimo para hacer cosas, anhelamos hacer cosas, la mente nos salta de un sitio para el otro, haciendo cosas, tenemos planes, tenemos ideas. Esta lección es muy difícil de aprender. Y esa es una cosa que el Señor tuvo que enseñarme en este tiempo. Cuando estaba en la UCI, en la UCI están mucho más pendientes del enfermo que en planta, ¿verdad? Y entonces ahí está, ahí hacen todo por el enfermo, inclusive bañarlo. Eso es muy duro, porque uno siente que todavía tiene todos sus cinco sentidos, que uno podría hacer las cosas, que no hace falta que hagan todo por uno, pero todo. Y el primer tiempo que no tenía ni reloj, ni tenía el móvil conmigo, cada rato tenía que preguntar la hora y en qué día estoy, como para situarme, dependiendo, siempre dependiendo de otros. No podía hacer yo nada por mí mismo. Las palabras que acabamos de leer. Entonces el Señor quería enseñarme esta lección, que yo aprenda a ser así con el Señor y que esté pendiente de su voz, de sus ojos, de su voluntad, que Él me muestre por dónde quiere que yo vaya. En cierto momento tuve que también pensar en que podría ser que el Señor me llevara. Y entonces, pues, un poco la lucha la tenía en mí mismo. Yo sabía que había muchos hermanos orando, eh, y bueno, pero sin embargo tenía que en cierto momento decir, Señor, hágase tu voluntad conmigo. Si es ya tu momento para que yo vaya a tu presencia, pues estoy dispuesto. Bueno, no estaba tan dispuesto, pero eh, sí, tuve que llegar a eso, a renunciar a lo que yo quiero y decir, Señor, que tú digas, está bien. Y, me parece muy bonito que el Señor me haya mostrado esto, pues, lo estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo esto de la dependencia del Señor y también la dependencia de otras personas. Estoy muy agradecido con todos los hermanos que estuvieron pendientes de la congregación. Esa es una cosa que tenía yo mucho en mi corazón, que todo funcionara bien, que todos ustedes estuvieran bien. Y gracias al Señor por todos los hermanos que se esforzaron para que aquí todo funcionara bien. Gracias por eh, la colaboración de cada uno a su manera, eh, que todo fue así. Es duro cuando uno quiere hacer las cosas, tener que decir, pues hermano, por favor, ayúdenos con esto, haga eso porque yo no puedo. Pero es una lección que creo el Señor quiere que todos nosotros aprendamos. Dependencia del Señor y dependencia de otros. Todos nos necesitamos. El Señor quiere que trabajemos todos juntos y que todos juntos dependamos de Él. Bueno, la otra lección está en Filipenses 1. En Filipenses 1, versículo 19. ¿Ya lo tienes?
Sí, 19, Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mí liberación. Ajá. Gracias. Está escribiendo un preso desde la cárcel. ¿Y qué dice? Por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo sabía en este momento que escribe que sería liberado de prisión por dos razones. Una era la oración de los hermanos filipenses. La otra por la acción del Espíritu Santo. Pero el Señor tiene cuidado en este lugar y en Filemón de hablar de eso. Hermanos que oran y entonces el Señor responde. Y también con Pedro, recordemos que Pedro estaba en la cárcel y la iglesia estaba en una casa, en la casa de la tía de Marcos, orando, y el Señor obró y hubo liberación. Y tal era la entrega de ellos a la oración que cuando llega Pedro liberado y todo, maravillosamente de parte del Señor, no lo creen. No, es un espíritu, es un fantasma. Pero no habían caído en cuenta que es que abrir la boca para orar con el corazón hace algo, produce algo allí en el cielo, donde está el trono de Dios, que es donde todo se decide. Y allí llegaron las oraciones de los hermanos. Y entonces en el caso de Pablo, la oración de los filipenses hizo que fuera liberado de la cárcel. Y hermanos, esto aprendí en esta ocasión. Mi yerno me dijo, en una de las visitas que me hizo, me dijo, pero es que tú, él me hace bromas, ¿no? Dice, pero es que tú, si es que tienes todo un ejército orando por ti. Y bueno, sí, era una broma, pero era verdad también. Muchos hermanos orando, y yo creo que fue como respuesta a esa oración que el Señor hizo lo que hizo. Eh, hubo un momento muy duro, el momento que les conté, el cuarto, quinto día, cuando eh, vomité una cantidad de sangre. Entonces, claro, hubo mucha preocupación de parte de las enfermeras, sobre todo las primeras que llegaron, y el médico que había de turno. Y claro, yo sentí alivio en ese momento, pero a ellos sí les preocupó el asunto y después me hablaron de susto. Vaya susto que nos pegaste. Pues no fue voluntario, pero claro, si eso hubiera sido más grave, si hubiera habido más sangrado, pues una anemia es fácil de que venga. Gracias al Señor que todo eso ocurrió en el hospital, entonces tenía los recursos, no ocurrió en la casa, porque a lo mejor mientras llego puede ser tarde. Pues muchas gracias a todos los hermanos y hermanas que oraron, porque evidentemente el Señor obró y respondió. Y recordemos, ahora al principio hemos orado por Axel, que está en el hospital, hemos orado por la madre, hemos orado unos por otros por varios motivos. Esa oración que hacemos desde el corazón tiene mucho poder, puede lograr muchas cosas. Y eso nos anima a todos a orar más los unos por los otros.
Pues en el caso de Pablo, su liberación fue una respuesta a la oración de los hermanos. Vale la pena orar. En los versículos 21 a 23 de allí mismo de Filipenses, Pablo menciona su propia experiencia. Está en la cárcel y muchas veces se vio cerca de la muerte por todo lo que le hicieron y porque las cárceles en aquel tiempo no tenían nada que ver con las cárceles de hoy en día, que son hoteles. Allí había sufrimiento por todos los sitios. Y sobrevivir a una prisión en un calabozo en los bajos de un monasterio con ratas, también usaban cepos, usaban cadenas con grandes bolas de hierro. Era muy duro, eran muy duras las prisiones allí en aquellos tiempos. Y en cierto momento, Pablo se vio en la disyuntiva, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo, es decir, si vivo, el vivir para mí es Cristo. ¿Y el morir qué es? Ganancia, no pérdida, ganancia. Mas si el vivir, versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para el creyente, el morir es ganancia. Aunque nos cueste mucho trabajo asimilar esa idea, es la verdad. Cuando el Señor nos saca de este mundo, nos lleva delante de Él, nos libera de muchas cosas. Y podemos deleitarnos en ver a aquel que conocimos por fe, que no lo hemos visto. Sabemos y confiamos que sus heridas nos dieron la vida. Confiamos en que su sangre fue derramada y nos limpió de todo pecado. Pero todo eso no lo hemos visto. Es por fe que lo hemos creído. Y bienaventurado el que creyó, porque le será dado lo que le fue prometido de parte del Señor. Pero partir y ver al Señor, arrodillarse delante de Él, contemplar sus heridas, mirar su rostro, conocerlo personalmente, escuchar sus palabras personalmente. Eso es muchísimo mejor. Y si ya no tenemos el pecado, toda la pereza, todas las cosas que nos estorban aquí, dolores, enfermedades que nos estorban aquí para disfrutar de Él, pues verdaderamente es muchísimo mejor estar en su presencia. Y eso Pablo lo sabía. Tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho o muchísimo mejor. Muchísimo. Más que mucho. Mucho mejor. Pero también Pablo tenía razones para quedarse, razones fuertes para quedarse. Y lógicamente no puedo hablar de la misma experiencia de Pablo, pero pude entender en medio de lo que viví este problema. ¿Qué hago? Señor, aquí estoy, si tú quieres llevarme, y ya es el momento que tú has determinado para mí, aquí estoy. Pero Señor, tengo también varias cosas que me gustaría hacer quedándome aquí. Estaba también un poco así. Y el Señor, bueno, gracias a sus oraciones, hermanos y hermanas, el Señor
decidió esto y aquí estoy. Pero es muy interesante haber tenido esta experiencia y comprender a Pablo en este sentimiento. Partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero también hay cosas que el Señor quiere que hagamos aquí en esta tierra. Y si Él nos deja aquí, qué bueno poder realizarlas. Para eso Él nos deja en esta tierra. La disyuntiva de Pablo. Bueno, otra cosa que también estuve pensando fue una que hay en Mateo 14. Los discípulos están en la barca, en el versículo 24. El Señor no estaba con ellos y dice, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, conocemos el resto de la historia, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Los discípulos están solos, el Señor no está con ellos en la barca, y empieza a soplar viento fuerte, y aunque muchos de ellos eran pescadores expertos, estaban asustados. Y de repente, a la cuarta vigilia de la noche, los pobres no habían podido dormir, 3 de la mañana, y aparece una sombra allá en el mar que está embravecido y moviéndose de un sitio para el otro, y de repente una sombra allá a lo lejos, que no lo reconocen en medio de la noche. Y claro, no reconocen al Señor y dicen, un fantasma. Y pues si hasta ahora tenían miedo, ahora tuvieron más miedo y se turbaron. Y entonces en medio de esa tempestad, porque no paró inmediatamente, el Señor les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Las olas soplando, la barca moviéndose bruscamente en medio de las olas, el Señor puede traerles paz. Es más, versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero Pedro, está moviéndose la barca como se está moviendo, hay todo ese viento y tú con estas ocurrencias, por favor. Y el Señor le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, miedo sobre miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Quiere decir que todo esto ocurrió con ese viento fuerte y moviéndose la barca de un sitio para el otro. Pedro pudo caminar no en un mar tranquilo, sino en un mar que se estaba moviendo de un sitio para el otro.
la clave de todo fue la presencia del Señor con ellos. Como pasa en las tormentas de nuestra vida. Solo ahí puede haber paz en el corazón, aunque el problema no haya pasado, si escuchamos la voz del Señor. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Cuando lo que pasó aquí en esta barca es que las cosas se iban poniendo peor. Primero el viento, la barca que se movía, después la aparición del Señor allí como una sombra en medio del mar, más miedo, y luego Él no calma el viento de una vez, sino que tiene paciencia y accede a las ocurrencias de Pedro. Pedro camina en el agua y mientras la barca sigue moviéndose, el viento sigue soplando fuerte. A veces el Señor permite que nuestras circunstancias se agraven. Tenemos un problema, le pedimos al Señor y lo que pasa es que viene un problema más grande, se agrava el problema. El Señor conoce esa situación y cuando nos pase eso, la solución es la misma. Escuchar su voz, estar en su presencia. Es su presencia la que da paz, no las circunstancias, no el mar. Él puede aquietar el mar y nos puede dar tiempos de mucha paz, pero también puede permitir haya tormentas y que las tormentas se agraven para conocerlo mejor, conocer su poder. Y eso es lo que se ve en esas circunstancias. Y esto es también una meditación que tuve cuando las cosas se pusieron peor allí en el hospital. Sobre todo aquel momento oscuro, estas horas de como muy duras, donde estuve como deprimido, porque yo ya había mejorado mucho. 2 días antes ya podía caminar un poquito por el hospital, ya me veía yo más fuertecito, ya tenía la faja y con la faja podía hacer muchas cosas, todo iba muy bien y de repente en la UCI otra vez. Yo ya había salido de la UCI y uno de los enfermeros de la UCI me dijo, tú por aquí otra vez. La tercera vez ya no te vamos a recibir. Bromeando. Pero verme otra vez en la UCI y con mucho más cuidado, más tiempo que la primera vez. Todo iba más lento esta vez. Las cosas se pusieron peor. Pero el Señor es fiel. Y el Señor sabe, conoce el corazón y sabe poner paz en el corazón. Y esa paz viene de fuera. El corazón está agitado, está triste, está deprimido. Pero Él cambia las circunstancias, aún cuando no cambia las circunstancias, cambia la paz en el corazón, aún cuando las circunstancias siguen mal. Bueno, otra cosa que aprendí está en Mateo 5, allí mismo en Mateo capítulo 5. Vamos a leer el 14 y el 16. El hermano Luis Carlos nos pudiera hacer el favor. 14 y 16. 14 y 16, sí. Vosotros sois la luz del mundo. 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí.
Una hermana, Antonia, me contó que ya una le había dicho de la operación, entonces me llamó y me dijo, eh, Carlos, dile al Señor como le dije yo cuando estuve en el quirófano, Señor, ayúdame a hacer luz en el quirófano. Pues ella así lo sintió y entonces lo que hizo fue cuando estaba rodeada de los médicos, el anestesiólogo, los cirujanos que la iban a intervenir, les dijo, esperar. Ella tiene un carácter ¿no? fuertecito, entonces les dijo, esperar. Primero voy a orar, que el Señor os dirija y luego me podéis operar. Entonces cerró los ojos, yo no sé si lo hizo en voz alta, capaz. La cuestión es que oró y después les dijo, ya podéis operar. Entonces ya la durmieron, etc. Me dijo, Carlos, tienes que ser luz en el quirófano. ¿Quiénes estaban en el quirófano? Enfermeras, enfermeros, una anestesióloga, 3 cirujanos, 2 mujeres, un varón. Ellos eran los que estaban en el quirófano en el caso mío. ¿Cómo puedo yo testificarles de Cristo a personas así, profesionales? Si las personas pues, que nos encontramos por allí difícilmente quieren saber de Dios, pues los médicos se sienten como un poco más arriba y más independientes de Dios, no necesitan a Dios. Dependen de lo que ellos hacen, de lo que ellos saben, de lo que han estudiado, pero de Dios. Yo creo que ellos piensan, como leí en el libro de un hermano que estuvo muy mal por el COVID, cuando ya se mejoró, dijo, gracias a Dios. Y lo escuchó un enfermero y le dijo, Dios no tiene nada que ver con eso. Es decir, en el asunto espiritual es un sitio de mucha oscuridad. Son lumbreras, pueden ser excelentes en su profesión, pero espiritualmente hay mucha oscuridad en esa atmósfera. ¿Cómo puede llegar un creyente allá para hablar del Señor? Pues en un quirófano. Ellos observan, porque hay personas que se desesperan, los que no tienen a Dios se desesperan, bueno, y algunos de los que sí tenemos a Dios también nos desesperamos, pero la actitud es distinta. Y una manera de ver vidas en las que el Señor Jesús vive es un paciente que trata de sobrellevar con oración, con la Biblia en la mesita al lado, trata de llevar la situación. Y eso lo están observando ellos. Ser luz en el quirófano. Nosotros somos la luz del mundo. Y también esas pobres personas, aunque son pudientes, muy inteligentes, muy estudiados, tienen muchos títulos, necesitan al Señor Jesús. Y qué bueno cuando un creyente les hace sentir que hay un Dios. Y muchos creyentes firmes en su fe, que han tenido que enfrentarse al dolor del quirófano, a todas las incomodidades del quirófano, han podido ser luz para ellos. Y algunos se han sanado milagrosamente y los médicos han tenido que reconocer, aquí hay algo más, aquí hay algo raro. Ser luz en el quirófano.
Y esto me quedó grabado y le agradezco al Señor por las palabras de esa hermana. Ser luz en este mundo, en cualquier lugar donde Él me ponga, hasta en el quirófano, porque esas personas necesitan de esa luz que un creyente puede dar. Bueno, ya les conté a algunos en la reunión de oración que al final, cuando ya me iban a dar el alta, con mi esposa compramos unas tarjetitas y pude poner unas oraciones de gratitud para con ellos, porque se portaron muy bien. Tengo que decir que se portaron supremamente bien, me atendieron muy bien. Y pues tenía muchos motivos para dar gracias, entonces construí algo y también les di un testimonio del Señor. Dios los bendiga. Dios los bendiga, ustedes eran varios. Dios te bendiga a cada una de a cada uno de los cirujanos también le di una. Y me queda orar que el Señor les haga pensar de alguna manera en Él. Y espero, bueno, algunos se inquietaron al verme la Biblia y cuando ya me pude sentar, pues la podía leer. Sí, algunos preguntaron un poco más. En fin, ¿hasta dónde pudo llegar ese testimonio? No lo sé, pero podemos orar por ellos. Y sí, me gustó mucho que esta hermana que había pasado por el quirófano me dijera, Carlos, tenemos que ser luz aún en el quirófano. Y sí, si en el quirófano tenemos que ser luz, los creyentes, pues también en otros lugares donde el Señor nos ha puesto, por donde quiera que vayamos, podemos irradiar esa luz del Señor. Y sobre todo, aquí es muy importante lo que leyó nuestro hermano en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Una manera como brilla nuestra luz es por lo que hacemos, por cómo reaccionamos, por el trato que damos. Y todo esto es importante. Entonces, una lección muy importante. Bueno, lo que viene es un poco más solemne, que también lo viví allí, que lo conté a mi esposa. El primer tiempo que yo estaba en la UCI, no podía beber agua y tenía sed. Pero lo que hacía mi esposa era con unos paños que había. Gasas con agua, entonces me ponía en la boca pues las gasas con agua y me las ponía en la boca. Era como la única manera de calmar la sed. Y claro, la siguiente vez que ella me visitó, le conté mis meditaciones de una persona que tuvo sed. En Lucas 17. Esta es una cosa difícil para mí de decir, porque lo que leo aquí es tremendo. En Lucas 16, versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Es decir, fue salvo, creyó en el Señor. Entonces fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, ¿y qué pasó? Y fue sepultado. No fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No creyó en el Señor. Versículo 23. Y en el Hades, el rico, el que había sido rico en esta tierra, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Cuando yo estaba allí en la UCI, sentí esto, con la diferencia de que mi esposa podía ponerme una gasa con agua en los labios y mojarme la lengua. Este hombre no. Versículo 25, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, o sea, un gran abismo, está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. El rico, y que había sido rico en esta tierra y no creyente, ahora sufría de sed que no se podía apagar. Y eso me dolió como pensar en eso. Porque yo tengo familiares que no son creyentes. Y si no reciben al Señor Jesús, tendrán que pasar por esta situación. Sed y tormento sin poder ser consolados. Cuando el que había sido rico se vio en esa situación, le dijo a Abraham: manda que alguien de los muertos vaya y les hable a mis hermanos para que se arrepientan y no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas, es decir, la Santa Biblia tienen que lo oigan. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esa es una cosa dura para pensar. Yo no sé si entre nosotros hay alguien que está en la situación del rico y no ha recibido al Señor. Para mí es muy duro decirlo, me duele mucho decirlo, pero es porque está en la Biblia que lo puedo decir. Hay un lugar de tormento que espera a la persona que parte de este mundo sin el Señor Jesús. Y yo quisiera que cada uno de los que escucha piense en eso. Porque el hecho de que estemos aquí escuchando esta palabra significa que el Señor da otra oportunidad para revisar la vida, entregársela a Él y asegurar la salvación. Pero, ¿qué pasa si vez tras vez rechazamos? Al rechazar vez tras vez, el corazón se pone más duro cada vez. De tal manera que llega un momento en el que ya
está tan duro el corazón que ya no puede creer, aunque quisiera. Entonces, pues con todo mi corazón, quiero decirle a las personas que no han recibido al Señor Jesús esta realidad. Hay un castigo eterno. Es tan real como la vida y tiene que ser así porque hemos pecado delante de Dios y el pecado tiene que ser castigado. El delito que hemos hecho contra Dios, los delitos que hemos hecho contra Dios, tienen que ser castigados. Y la única manera de librarse del castigo por los pecados que he hecho es creyendo en el Señor Jesús. Porque Él cargó esos pecados míos y pagó por ellos. En Juan 19:28, hermano Luis, bien. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed. Lo que sentía yo allí en la UCI, lo que leímos del rico, por no recibir al Señor Jesús, estaba en medio de tormentos, es lo mismo que el Señor Jesús dijo aquí. Tengo sed. ¿Qué estaba padeciendo el Señor Jesús en aquel momento? Él cargó con nuestros pecados y cargó con el castigo que merecían mis pecados. Dios lo desamparó a él. ¿Qué sed debió él sufrir? Pues no sé si tendrá relación una sed con la otra, la del rico allí en el Hades y la del Señor. Pero me parece significativo que él haya pronunciado esto en medio de esas horas de tinieblas. Tengo sed. Y lo que sí sabemos es que el Señor Jesús cargó con el pecado que nosotros hicimos y con el castigo de Dios que mereció nuestros pecados. Y que nada del juicio de Dios sobre nuestros pecados fue ahorrado del Señor Jesús. Él sufrió todo lo que tenía que sufrir, pagó completamente el precio por nuestros pecados. Y pues, podemos decir a boca llena a cada persona que no es creyente aún, que no ha recibido al Señor Jesús, Él cargó tus pecados. Él sufrió tu castigo. Entrégale tú la vida a Él, tu vida con todos tus pecados, con todas sus equivocaciones, tu juicio, la condenación que mereces, todo, entrégaselo a Él. Recíbelo en tu corazón. Y entonces irás al cielo, al seno de Abraham, podríamos decir, lo que representa el seno de Abraham, la presencia de Dios, lo que leímos al principio, lo que veía Pablo si partía de este mundo, partir de este mundo e ir y estar directamente con Cristo. Directamente, nada de pasos intermedios, directamente a la presencia del Señor, salvo. ¿Por qué? ¿Pablo no era pecador? Sí, él dice que era el pecador número 1. Pero fue que el Señor cargó sus pecados y lo limpió de todos ellos. Y entonces Pablo podría decir, si parto ahora porque me asesinan, porque me provocan la muerte, voy a estar directamente con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Bueno, esta era una cosa que tenía mucho en mi corazón para compartir, una lección que se me hizo muy viva en aquel momento. Lo otro que quisiera que miráramos ya para los creyentes está en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Hermano Josué, ¿nos podría, por favor? 5:16. Sí. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ajá. Satisfacer los deseos de la carne. Es decir, lo que me pide el cuerpo, dárselo. Bueno, yo tengo ahora una dieta y tengo una cantidad de alimentos prohibidos y otros que son permitidos y otros que son recomendados. Entonces, como más o menos, pues común y corriente, pero tengo que tener cuidado con varios alimentos. Y lo mismo pasa con el creyente. El creyente también puede comer de todo. Puede satisfacer los deseos de la carne si quiere. Hay mucha oferta en este mundo. Pero el Señor dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Hay comida que no nos conviene. Y cada uno de nosotros sabe, sobre todo si se mantiene en la presencia del Señor, sabe qué cosas no le convienen. No es para que hagamos aquí una lista y la colguemos. No hay que hacer esto, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto y no hay que hacer esto, sino que cada uno delante del Señor analiza esto que en lo que ocupo mi tiempo me conviene, realmente me trae edificación, o yo veo que me voy debilitando, o como se dice en Colombia, me voy enfriando, me voy como alejando de la presencia del Señor y cada vez estoy peor. Hay cosas que el Señor prohíbe, hay alimentos que el Señor prohíbe, hay cosas que satisfacen a la carne, que fortalecen mi pecado, me llevan a pecar más, y hay cosas que fortalecen el espíritu, que me ayudan a vivir en el gozo y la paz y la victoria de la vida cristiana. Esos son los alimentos que tengo que consumir. ¿Qué pasa si yo como de los alimentos prohibidos? Por ejemplo, no puedo comer chorizo. Ya ustedes sabrán lo duro que es no poder comer chorizo. Pero ¿qué pasa si yo hago eso? Mi estómago está en cierta condición delicada. ¿Qué pasaría? Entonces, lo mejor que puedo hacer yo es abstenerme de comer eso, aunque me gusta. Y más bien esperar que me ponga bien, y entonces después tal vez puedo tener una dieta normal. Abstenernos de ciertos alimentos que nos hacen mal. No satisfagamos los deseos de la carne. A veces nos preguntamos por qué estamos débiles espiritualmente. Cierto que a veces nos pasa, pero yo por qué estoy como tan frío espiritualmente, me siento como tan lejos del Señor. ¿Por qué será? Hermano, hermana, la dieta, ¿no será? Pensemos en la dieta y que el Señor, el dietista perfecto, que nos ha dicho qué tenemos que consumir y qué no, hagámosle caso y no alimentemos el pecado, no satisfagamos los deseos de la carne, sino más bien ocupémonos de las cosas del Espíritu, porque ocuparse del Espíritu es vida y paz, mientras que ocuparse de la carne es, ¿recuerdan el versículo? Ocuparse de la carne es muerte.
Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz, la pura verdad. Y finalmente, leemos rápidamente Santiago 1 y con eso terminamos. Santiago 1, versículo 2 al 4. Diciendo, recordando que la enfermedad es una prueba, dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Para qué nos hacen exámenes en el colegio? Para que aprobemos, para que se sepa que tanto sé, pero la idea no es que perdamos el examen, que suspendamos, como se dice aquí, sino que aprobemos. La razón por la que el Señor permite una prueba, como la que les he contado, es para aprobarla y para salir de esa prueba mejor espiritualmente, más apegados del Señor. En medio de la prueba, el Señor promete estar y nos acompaña en medio de ese tiempo oscuro. Pero su deseo es que al salir de la prueba yo salga mucho mejor, mucho más edificado, mucho mejor, aprobado. Que la obra, el propósito de Dios con la prueba tenga su obra completa. Que salga yo del túnel de la prueba mejor de lo que estaba cuando inicié la prueba. Y esto es para todos nosotros, así con cualquiera de las pruebas que el Señor permita en nuestra vida. Hermanos, tengamos por sumo gozo cuando tengamos pruebas. Cuando tengamos pruebas, recordemos este versículo, deberían producirnos gozo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene propósitos benignos con esa prueba. Pidámosle más bien que logremos aprobar ese examen tan duro. Algunos son exámenes muy duros. Pero el propósito que Dios tiene con la prueba es que la aprobemos. Pues hermanos, estas son algunas de las meditaciones que tuve allí, en las diferentes posiciones en las que estaba yo, en la UCI o en planta, en fin. Espero que el Señor nos ayude y todos podamos aprovechar de estas lecciones. Hermano Rodrigo, si nos puedes terminar con una oración, le agradezco. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo que nos das de alimentar nuestra alma y de sacar cosas buenas de aquello que parece malo a nuestros ojos. Fue mucha la angustia de saber de Carlos enfermo, más cuando regresó por segunda vez a la UCI, fue muy inquietante, pero vemos propósitos muy claros y gracias por esta palabra hoy que nos anima a aprender a depender de ti, que nos enseña que el poder de la oración es tan tremendo, nos anima a hacerlo. Gracias por enseñarnos que estar contigo es bueno, pero también es bueno estar aquí para servirte y para glorificar tu nombre, y que tú tienes planes con nosotros. Aún en medio de circunstancias adversas, tú quieres seguir siendo Señor y Dios,
y quiere seguirnos ayudando en todo. Padre, ayúdanos a aprender de todas estas lecciones que en la enfermedad de Carlos nos enseñas. Ayúdanos sobre todo a mantener nuestra luz encendida, a mantenernos vivos, a mantenernos calientes espiritualmente. Ayúdanos a testificar a nuestras familias, Señor, a quienes se nos crucen que no son creyentes. Padre, perdónanos que te fallamos en esto y poco testificamos. Deberíamos testificar más de ti, hablar de tu gracia a muchos más y somos descuidados. Perdónanos, Padre. Y Padre, como bien nos enseñabas en esta mañana, ayúdanos a cuidar de nuestra vida, de nuestra salud con lo que nos alimentamos. Estamos viviendo épocas muy, muy peligrosas para el creyente. Demasiado peligrosas. Necesitamos, Señor, tu ayuda. Sabemos que solos no podemos. Y sabemos que tú produces en nosotros el querer como el hacer. Produce en nosotros el deseo de agradarte, de alimentarnos de las cosas santas para agradarte en todo. Ayúdanos, Señora, a vivir estas verdades en nuestras vidas, que sean una realidad. Te pedimos tu bendición en esta semana, que nos guardes y nos bendigas y sigas fortaleciendo la salud del hermano Carlos. Una vez más, oramos por Axel, que tú sigas obrando en su salud. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la comunión que podemos disfrutar unos con otros y ayúdanos a mantener esta buena armonía como congregación. En el nombre del Señor Jesús. Amén.